Sí, que también están tocando y distractando, perdón. Perdón, está entrando los compañeros, vamos a esperarlos. ¿Están de acuerdo que los esperemos o...? Te decía que a partir de que hicimos el gol, el equipo siguió tocando bien la pelota, circulando, pero no teníamos esa profundidad para crear más oportunidades de gol. Después empezó a caer mucha imprecisión, cosa que aprovecharon los rivales para poder o tratar de contragolpear, cosa que también nosotros al quedar desfasados con esa imprecisión quedábamos abiertos y esa situación se empezó a crear muchos espacios entre líneas, cosa que ellos empezaron a mejorar. Y la forma como caen los goles que bueno, que son situaciones muy individuales que hacen que se venga abajo todo un proyecto, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que significa el fútbol. Y nosotros está reconocer que no hicimos un buen partido, que tenemos que corregir esas imprecisiones. Lo complicado está es que estamos sobre la hora, tenemos un partido del martes que hay que ir a ganar Estados Unidos. Sí, Maris. Sí, a pesar de esta situación, el Panamá empató y eso nos deja en cuarto lugar con el repechaje, pero eso no es una intención. La intención es calificar y calificar en las mejores posiciones, que ahora se nos complica mucho más, porque quedan 3 partidos en casa, que no hemos sacado los resultados que generalmente ha sacado la selección nacional. Y bueno, esa es la deuda que tenemos con nuestro fútbol, con la afición, con toda la gente que nos ha apoyado, pero tenemos que reivindicar esta situación porque se nos echa el tiempo encima, los puntos encima y hay que ganar, porque todavía está en nosotros el poder calificar directos. Muy buenas noches, Juan Gabriel. José Luis Cuevas del Grupo Fórmula y Diario Estadio. ¿Cómo convencer a la gente, cómo hacerle entender que José Manuel de la Torre es el técnico indicado para llevar a México a la Copa del Mundo? Mira, nosotros seguimos en el proyecto, tenemos los partidos encima y hay que sacar los puntos, porque el único nos va a dar la calificación. Entonces, eso no lo decido yo sigo estando en el proyecto porque la gente ha confiado en mí, tenemos un grupo bueno de trabajo, tenemos a buenos jugadores en la selección nacional y bueno, eso está en nosotros el poder corregir, sacar los puntos de estadio. Es la única forma de lograr el objetivo que no tenemos que hacer. ¿Y dónde están? Acá, adelante. Guillermo Zavala de TDN. Hoy esta selección mexicana es un enfermo en la sala de urgencias. ¿Qué necesita para cambiar algo que hoy, por ejemplo, en la cancha se vio igual? Jugaron a lo mismo, volvieron a verse de la misma manera que en otros partidos. O sea, parece no tener solución. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cambiar de jugadores? ¿Cambiar de técnico? ¿Cuál sería la solución? Porque me parece no cambiar la situación. Mira, creo que los partidos que hemos hecho de preparación nos dan buen parámetro para poder elegir a los jugadores. En sus comentarios, cuando se hacen convocatorias, mencionan que son jugadores que lo están haciendo bien en sus clubes, que merecen estar en selección. Nosotros, por supuesto, hacemos un análisis muy detallado para poder convocarlos, poderlos preparar. Y lo que han mostrado no se les puede olvidar de la noche a la mañana. Sí, es algo que nos preocupa, que no estemos dando los resultados adecuados en respecto. Pero sí es algo que siempre se ha hecho valer, la gente se ha portado extraordinaria, apoyado de inicio a fin, se ha entendido, se siente el grupo arropado. De hecho, ahora que empezamos con el marcador a favor, estamos bien y se puede ir dibujando. Entonces, sí es algo que tenemos que corregir con el grupo, sí es algo muy mental que tenemos que estar claros, que tenemos que soltarnos, porque cuando hemos ido fuera del país, cuando hemos tenido partidos también complicados, el equipo
equipo se ha comportado a la altura, con una gran personalidad, haciendo un buen fútbol, sacando buenos resultados. Entonces, sí necesitamos que esto cambie, y el cambio es automático, no hay otro. De este lado, Luis Salazar, de Periódico Récord. ¿Por qué motivos decide seguir como entrenador de México? ¿No renunciaron tras la derrota ante el Urbe? Porque renuncia aquí sería un fracaso por como dice Manolo, como han dicho todos. Eso es fracasar. Dejar de luchar por lo cual tú estás